Onda Cero Podcast presenta. Es muy duro, porque es que no es una violación. Todo el rato con los ojos tapados, no sabes dónde estás, con quién estás, a dónde te están llevando. Te desnudan, te fotografían, te están grabando, porque encima te amenazan, no hagas nada, estate quieta, estás acojonada. Una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle. Un enorme rompecabezas en el que primero hay que buscar los bordes. Luego agrupar las piezas por colores y texturas. Y finalmente ir encajando pacientemente todos los fragmentos hasta tener la imagen completa. Es decir, hasta dar con el malo. La Operación Moon fue un gigantesco puzzle de miles de piezas, uno de los más difíciles a los que se ha enfrentado la policía. Una investigación de cifras mareantes, más de 70.000 coches, 20.000 sospechosos, cientos de miles de conexiones telefónicas. El escenario más similar al enorme pajar en el que hay que encontrar una minúscula y escurridiza aguja. Bueno, estamos ante uno de los mayores depredadores sexuales de la historia de este país y lo dice su gran historial criminal. Se había convertido en toda una obsesión para la policía. Sus presuntas agresiones generaron una gran alarma social. Dice estar obsesionado desde los 19 años, edad a la que comenzó su imparable carrera de depredador sexual. La Operación Moon habla de la sorprendente metamorfosis de uno de los depredadores sexuales más peligrosos de nuestra historia criminal. Un tipo que ha pasado casi la mitad de su vida entre rejas y que posiblemente no volverá a vivir en libertad. Un hombre sin redención posible. Y la Operación Moon es la historia del coraje de dos mujeres, dos jóvenes que fueron secuestradas y violadas durante horas, pero que lograron sobreponerse al horror para convertirse en las mejores aliadas de otras dos mujeres, dos inspectoras de policía, las dos responsables de la operación, Esther Pulido e Irene Niño. Operación Moon. La caza del violador de la paz. Pensando en las víctimas, un profundo dolor por lo que tuvieron que vivir. A nivel policial, una enorme presión porque saliera ese tema, por el temor a que se volviera a repetir, porque volviera a haber otra víctima más. Volviendo a la víctima, el poder ofrecerles un consuelo cuando se les dice que la persona que ha cometido esas fechorías ya está detenida. Y de cara a la policía, pues otra gran victoria de la Policía Nacional en general y de la UFAN en particular. Soy Manuel Marlasca, soy reportero de sucesos y les voy a contar los secretos de la Operación Moon. Una investigación fascinante que van a narrar sus protagonistas y que nos va a llevar a los rincones más oscuros de la mente humana. Todo comenzó el 19 de febrero de 2017. A mediodía de ese domingo de invierno, una mujer de 23 años, a la que llamaremos Carmen, es trasladada hasta la UFAM, la unidad de la Brigada de Policía Judicial de Madrid encargada de perseguir a los delincuentes sexuales. Una mañana, un domingo, que se persona en dependencias de La Guardia, una chica contando un relato que en Madrid es sorprendente porque todo lo que relata es como de una película de ciencia ficción. Un pequeño edificio de ladrillo rojo, separado del resto de las dependencias policiales y conocido por todos los que trabajan allí como el Chalecito, alberga la sede de la UFAM. A medio camino entre la ciudad universitaria y la populosa glorieta de Cuatro Caminos y muy cerca de uno de los pulmones verdes de la capital, la dehesa de la Villa. En la planta baja están los agentes de la Guardia, los encargados de recibir a las mujeres que han sido víctimas de un delito sexual en ese primer y duro trámite, la toma de declaración. Esa primera declaración entra en La Guardia. Y claro, en La Guardia la atienden los policías que en ese momento están de servicio y tienen que parar la declaración porque de hecho llaman a un SAMUR para que la asista durante hora y media.
Carmen ha vivido una película de terror y se niega a revivirla. No quiere fotos, no quiere hacer un recorrido con la policía por los escenarios del crimen. Los agentes saben perfectamente que esa primera toma de declaración es la piedra roseta de cualquier investigación de delitos sexuales. Hay un hecho muy importante y es que ella está en estado de shock. No quiere que se le haga reportaje fotográfico de las marcas, entra en contradicciones en la versión y esto hace que se plantee la investigación todavía mucho más despacio. No es una investigación fácil desde el principio. La inspectora jefe Elena Palacios fundó la SUFAM y en su hoja de servicios figuran docenas de violadores detenidos, muchos de ellos gracias al testimonio de las víctimas. El primer testimonio siempre va a ser vital, pero somos conscientes de que a lo mejor ese primer testimonio no va a ser capaz de relatarlo porque tiene mucho dolor y tiene muchas lagunas. Entonces hay que dejarle espacios y no pasa nada, ya caerá, no la va a volver a violar probablemente. Dejémosla descansar 2-3 días y cuando esté bien, nosotros mimamos a la víctima porque es que es nuestro único referente para la investigación. Y generalmente este tipo de delitos el autor busca su impunidad total y que no haya testigos. Entonces la tenemos que mimar muchísimo. Los investigadores de homicidios y los dedicados a perseguir violadores tienen mucho en común: perseverancia, olfato y destreza a la hora de manejar bases de datos. Pero hay una fina línea que separa una investigación de otra. Quizá la diferencia clave sea que el principal testigo en el homicidio no te puede contar y en los delitos sexuales sí. Entonces tienes a tu mayor aliado. Irene Niño llegó a la UFAM después de 10 años como inspectora de homicidios. Su jefa de grupo, Esther Pulido, no conocía ninguna de las dos especialidades. Para mí, y esto lo he hablado con Irene muchas veces, es muy distinta la investigación de una violación que de un homicidio. Claro, en el homicidio tú no tienes el relato de la víctima. En las violaciones sí. Y tienes que conseguir que la víctima sea una colaboradora fundamental. Y tienes que conseguir que entienda que su testimonio va a ser lo válido para conseguir captar al autor. Pero se busca un poco cuál es la verdad. No se busca pillar a nadie, sino se busca saber la verdad para trabajar sobre una verdad. Volvamos a Carmen y a su verdad, la vivida por ella esa madrugada del 19 de febrero, en la que la policía tiene que escarbar para sentar los cimientos de la investigación. El relato de Carmen, aún lleno de lagunas, es terrorífico, más propio de una ficción nacida de una mente retorcida que de la realidad criminal. Pero de él hay que obtener el mayor número posible de datos objetivos, las primeras piezas para armar el puzzle. Se obtiene como dato que se las asalta con lo que parece ser un arma de fuego, que este hombre está encapuchado, cubierto para que no se le identifique el rostro. A la víctima le tapa los ojos con esparadrapo, cinta adhesiva, con cualquier artilugio que encuentra para privarle de visión, que la traslada en el vehículo a la fuerza, a la maniata, con bridas para llevarla a un sitio desconocido. Él refiere que es a Toledo, que tiene una misión, que es un héroe, que le han encomendado la misión de cogerla para violarla entre 5, pero como él es buena persona y es un héroe, pues la va a violar solo él. Hay una cosa que a ella le queda muy marcada y era que le obligaba a hacer comentarios obscenos hacia el autor y siente yo recuerdo cuando dicen que sienten el de las fotos. Es muy duro porque es que no es una violación. Es que son muchas durante una noche, es que son 14 horas, con los ojos tapados. Desde las 12 de la noche, una hora que haya de trayecto, todo el rato con los ojos tapados. No sabes dónde estás, con quién estás, a dónde te están llevando. Te desnudan, te fotografían, te están grabando, porque encima te amenazan, no hagas nada, estate quieta, estás acojonada. Los cazadores de agresores sexuales están habituados a buscar en el testimonio de las víctimas algo tan individual y tan diferenciador como el ADN o la huella dactilar, la firma del violador.
La firma es su autógrafo, es su matiz, su palabra, su insulto muy concreto, su manía, su tic, eso es su firma. A veces nos despistan porque tenemos varios delincuentes que actúan de la misma manera y tenemos que buscar la firma, lo que les caracteriza. El portalero entra en el portal detrás de la víctima, todos hacen lo mismo, meten el pie, se cuelan, tal, pero ¿qué es lo que le caracteriza respecto del otro portalero? La firma del violador de Carmen se distingue también como una tarántula en un pastel de nata. Mezcla una extremada violencia y una crueldad sin límites con una peculiar fantasía, en la que convierte a su víctima en algo parecido a una pretendiente. Él quiere ser como un galán, quiere ser su mejor cita y así se lo transmite a ellas. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El ataque es violento, pero luego en el camino le hace preguntas personales. Ay, ¿tienes novio? ¿Y cómo eres? No sé qué, tal. O sea, es muy psicópata, ¿no? Quiere mantener una conversación cordial como de una primera cita. Esta chica, cuando se resistía, él se ponía violento. Él lo único que quería era demostrar el macho que llevaba dentro, de yo te he traído aquí, va a ser la cita de tu vida y ya está, yo no te voy a matar, entonces tienes que, ¿no? Tú tienes que estar aquí, punto, y ya está, si yo no te voy a matar y luego te voy a dejar en tu casa, ¿qué más quieres? ¿No? Era eso. ¿Qué clase de violador simula una cita con su víctima? ¿Qué tipo de monstruo emplea juguetes sexuales en sus ataques y geles lubricantes para dulcificar sus crímenes? La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente tiene una larga experiencia catalogando asesinos y violadores. Al agresor de Carmen lo incluye en la categoría de pseudogeneroso. El pseudogeneroso es un tipo que humaniza a la víctima. Habla con ella, ¿te ha gustado? ¿Te gusta lo que te voy a hacer? ¿Te lo vas a pasar bien? Interactúa, la humaniza. Necesita que la víctima sea una persona con la que interactuar. Es un tío que lo que hace es crea la ficción de que la agresión es una relación sexual consentida, es el pseudogeneroso. Y cómo te llamas, y esto te va a gustar, y si quieres quedamos otro día. Él fabula con la idea de que la agresión es una relación sexual consentida. Primero te amenazo con un arma, te golpeo para mantenerte bajo mi control, pero si tú te sometes, no te voy a torturar. Es más, te voy a preguntar si tienes novio, si te gusta lo que te estoy haciendo, te llego a llamar cariño, mi amor, a ser dulce, a utilizar, incluso que me ha dejado fascinada. Esto no te va a doler, porque vamos a usar lubricantes. Le da ropa, le hace fotografías, poses sexys. Tienes que decir, insúltame, di palabras así picantes. Venga, cariño, que te va a gustar, mi amor. La inspectora Esther Pulido repasa una y mil veces la declaración de Carmen. Ni ella, casi recién llegada a la UFAM, ni sus colegas más veteranos recuerdan un violador con ese modus operandi, con esa firma. No teníamos constancia de algo así. Con el arma, el asalto así a esas horas de la noche, no nos constaba a los que estábamos trabajando en ese momento, entonces nos resultó muy novedoso y había que preguntar muchos datos. Pues un hombre escapuchado, a punta de pistola, la mete en el coche, la mordaza, la lleva, la viola en una localidad, al parecer Toledo, que empieza a aportar una serie de datos y luego la vuelve a traer. A mí me llama mucho que la vuelva a dejar en el sitio donde la coge. Es muy sorprendente. Un hombre que secuestra a punta de pistola, que lleva a sus presas a una guarida situada a al menos 1 hora de distancia, que la maniata y la priva de visión, que la viola durante 12 inacabables horas una y otra vez simulando una relación consentida, que la ducha y que la devuelve al lugar donde la capturó. La jefa de Esther, Irene Niño, entonces máxima responsable de UFAM, tampoco recuerda nada parecido. Pero desde luego un asunto así yo no había visto, y sobre todo preguntando a la gente que llevaba más tiempo, pues eso, dicen, joder, qué raro, ¿no? Que se la lleve, que luego la devuelva al mismo sitio, determinadas cosas que contaba en la declaración, decían, joder, pues eso era una historia que sonaba
que sonaba rara. El insólito y a veces descosido relato de Carmen no pone fácil las cosas para arrancar la investigación. Su testimonio resulta tan increíble que genera dudas y obliga a los investigadores a rellenar los huecos que quedan en él. La declaración de la víctima se pone en cuarentena. Hay mucho que averiguar y mucho que comprobar. Pues había cosas que no cuadraban, pues hechos que contaba en la declaración que luego no se pudieron confirmar con datos objetivos o por lo menos en un primer momento. Ya sabemos que la memoria es muy frágil y luego muchas veces también mecanismos de defensa hacen que se vean las cosas de otra manera. Entonces también es verdad que hay que echarle valor, para después de haber vivido lo que han vivido, casi sin poder ducharse, sin poder dormir, sin poder descansar, estar aquí durante horas contando lo que cuentan. Había cosas que no nos cuadraban, no es que no nos creyéramos, es que hay cosas que no cuadraban. Por eso hubo que tomar muchas declaraciones a testigos, quizá de referencia, para conocer mejor el perfil de la víctima, para buscar un patrón, porque al final buscas patrones. Mucho antes de la violación grupal de la manada de Pamplona que dio pie a la hermana Yo sí te creo, los especialistas en violencia sexual sabían lo fundamental que es discernir del testimonio de una víctima lo importante de lo accesorio, los hechos objetivos de los que pueden ser una construcción irreal provocada por el miedo o por el estrés. A fin de cuentas, valorar la credibilidad de un testimonio y buscar en él los datos útiles para una investigación. La receta lleva años transmitiéndose de veteranos, como Elena Palacios, a los recién llegados a la UFAM. Con la credibilidad estamos como con el hashtag hermana yo sí te creo. A ver, esto no es una cuestión de fe, de creer o no creer. Yo tengo que... Ese es el relato que tengo y con eso tengo que investigar. Entonces, eso yo lo tengo que acreditar. No es cuestión de que la crea o no la crea, es ¿lo puedo acreditar o no lo puedo acreditar? Mira, cuando venían los compañeros nuevos destinados a la brigada, lo tenía ya y lo sabía. Digo, mira, al principio te vas a creer todo, luego no te vas a creer nada. Digo, cuando pasen 2 años vas a investigarlo todo. El proceso de profesionalización en el tema de la violencia sexual, que al principio te lo crees todo, luego no te crees nada, y es que no es ni una cosa ni otra, tenemos que comprobarlo todo. O sea que quiero decirte que los testimonios de las víctimas, por inverosímiles, hay que investigarlos todos. Grandiosa fase final de la Copa del Rey, ganó el mejor, el favorito era el Real Madrid y ganó el favorito. El lunes 20 de febrero de 2017, Madrid celebra la victoria del Real Madrid en la final de la Copa del Rey de baloncesto, título que ganaba por 4ª vez consecutiva. En el chalecito que cobija la UFAM, Esther Pulido y los suyos escriben en un archivador de cartón 2 palabras. Operación Moon. Dentro de la carpeta introducen los primeros pasos de una investigación que se iba a convertir en una de las más importantes de la historia de la unidad. En ese primer papeleo incluyen la declaración de Carmen, la víctima, y las solicitudes iniciales, el arranque de las pesquisas. El teléfono se piden los posicionamientos de antenas porque ella ya no lo tenía, se pide el email, se pide autorización judicial para poder rastrear los últimos posicionamientos del teléfono. Esto nos marca la carretera de La Coruña y ya nos empieza a descuadrar del testimonio de Toledo. El violador le dijo a Carmen que la llevaría a Toledo, pero al teléfono de la víctima se le pierde la pista en el plantío, justo en dirección opuesta. La policía también busca cámaras cerca de los lugares donde, según la declaración, el violador secuestra a su víctima y donde la libera 14 horas después.
O sea, al principio solo tiene su testimonio, las cámaras no llegan de inmediato, o sea, el tema de las cámaras te las facilitan con 1 o 2 días de retraso, hay que visionarlas, son muchas horas. Buscan un coche negro, tal y como les ha dicho Carmen. Son horas de noche cuando la capta este autor, no se captan esas imágenes y el reintegro, buscamos un coche negro y no lo encontramos, y a ella no la encontramos porque la deja más, o sea, en el ángulo de las cámaras no lo pillan, pero sí que vemos un coche en sentido contrario que era blanco y nos mosquea un poco. En ese momento Esther no lo sabe. Pero ese coche blanco va a ser el principal hilo de una investigación que acaba de comenzar con unos mimbres muy débiles, los de la declaración de Carmen, llena de lagunas y de confusiones. Un coche negro, sucio, que olía a tabaco. Un violador de entre 30 y 35 años, con acento español, barba de pocos días, complexión fuerte y olor a colonia. Pero claro, no coincide con su relato, entonces se hace toda la investigación, gracias a que se hizo toda la investigación, o sea, sea más verosímil o no el relato, pensando que hay cosas que no cuadran, se investiga todo como del principio a fin. La investigación transcurre lenta, muy lenta, sin avances importantes, sin nada sólido a lo que agarrarse. Así pasaron semanas, así acaba el mes de febrero, así pasa todo el mes de marzo, un tiempo en el que el fragor diario de la UFAM casi hace olvidar al violador de Carmen. Y así llega la Semana Santa. El sábado 15 de abril, la inspectora Esther Pulido está en su pueblo, con sus padres, a punto de disfrutar de una paella. Iba a ser un sábado de Semana Santa estupendo y me llama el que está de jefe de sección accidentalmente, Quique, y me dice, oye, escúchame. Al otro lado del teléfono está el inspector jefe Enrique González Reales, de guardia en la brigada esos días. Le cuenta algo que iba a cambiar para siempre las carreras y las vidas de Esther Pulido y de su jefa, Irene Niño. Y me llama y me cuenta un relato como el del primer caso. Estaba Esther de incidencias, fue una Semana Santa. Y recuerdo que me llamó por la noche y me llamó y dice, no te lo vas a creer. Dice, ha venido a denunciar a la UFAM una chica contando exactamente lo mismo que... Y digo, hostia, digo, no me lo puedo creer. Y eso, y era exactamente el mismo relato, con lo cual todas las rarezas que pudiéramos apreciar en el relato de la primera víctima cobran absolutamente todo el sentido del mundo después de la segunda. Las dudas sobre el testimonio de Carmen se disiparon. No era una ficción, era tal y como lo había contado, tal y como lo contaba la nueva víctima. El objetivo de la Operación Moon era un violador en serie real, el violador de la paz. En ese momento ya dices, hostia, dices, esa es la misma persona, claro, la que ha hecho esto, sí. Y le digo al jefe, no, esto no es un caso americano. Digo, este es el segundo caso y que sepas que a partir de ahora tenemos un violador en serie. Hostia. Onda Cero Podcast. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.